Bienvenidos, equipo, a una nueva clase. Esta clase va a ser bastante interesante porque vamos a hablar sobre los retrocesos válidos y sobre esas dudas que tuvieron en la clase anterior sobre la estructura. Bien, de que por qué no actualizó el alto, que esto, que aquello. Hoy vamos a poder aclarar esas dudas. Bien, entonces esta clase va a estar muy, muy brutal. Espero que después que termine la repitan porque va a haber una información muy valiosa y que les va a ayudar muchísimo. Incluso a los muchachos de la academia que se encuentran acá, también es una clase que les va a ayudar bastante. No se escucha, quiero que me expliquen ahí que no se, ahí Jonathan y Fernando me dice que no se escucha. Si se escucha, si se escucha, ok, perfecto. Bien, entonces, bueno, primero, antes de iniciar con la clase, quiero hablar algo bastante interesante, ¿sí? Que es que siempre que nosotros subimos un video o algo, siempre hay personas obviamente malintencionadas, que obviamente como no conocen la metodología, pues empiezan a escribir cosas que no, que eso no sirve, que esto, que aquello. Entonces, yo solamente, no les hagan caso, ¿sí? Porque hay personas que se meten en nuestro grupo de Telegram, ¿sí? Y, y empiezan a decir cosas, empiezan a compartir links de otros canales, de otras cosas. Entonces, obviamente, tienen que respetar las reglas del canal. Si en el canal no se pueden compartir de otras academias, pues obviamente yo los expulso. Entonces, después que los expulso, sí, porque incumplen las reglas, empiezan a escribir en otros canales que yo esto, que yo soy un fariseo, que yo lo otro, sí. Y lo sé porque las mismas personas que se encuentran en el canal están en otros canales y me pasan las imágenes. Entonces, uno hace esto para ayudar a las personas, sí, para que aprendan un conocimiento diferente, que tenga importancia, que sea un conocimiento que tenga lógica a la hora de enseñarlo. Y la gente se la pasa escribiendo en otros canales, cosas que yo ni pendiente, o sea, fariseo, ¿por qué? Si nunca te vendió nada, nunca te ha estafado nada, nunca nada. Entonces, hay personas que lo que hacen es querer dañar la reputación de otras personas, ¿sí? Y es chimbo porque uno hace esto para ayudar a las personas para que vengan otras a querer dañar lo que uno poco a poco les ha intentado ayudar. Entonces, eh, por eso es que siempre dicen que las comunidades de trading son muy tóxicas, ¿bien? Pero no pasa nada, pues nosotros estamos acá con un motivo diferente y es que las personas entiendan el porqué de las cosas y eso es eh, lo que yo quiero que aprendan el día de hoy. Fíjense, antes de iniciar, los que vieron la clase el día viernes, se recuerdan que el día viernes hablamos de que aquí había transferencia y que la probabilidad de que el precio cayera era mayor. Fíjense que aquí lo puse en el video. Miren que aquí está el video de YouTube el viernes. Miren cómo lo hablamos. Dijimos que el precio iba porque nunca rompió y como no rompió y estamos bajistas, pues la probabilidad de que cayera era mayor. Si se dan cuenta, ¿cómo? ¿Sí? Cómo eh, con esto tan simple de saber marcar la estructura de una manera correcta y saber que aquí no hubo rompimiento de estructura a la alza y que seguimos estando bajistas, ustedes pudieron aprovechar esa venta que desde el viernes ya lo habíamos dicho. Fíjense lo importante de esto, porque normalmente muchas personas hacen esto y marcan aquí un boss o un choch, lo que sea, porque como la vela blanca pasó por encima de esto, pues ya lo ven como un rompimiento. Y eso no es así, ¿sí? ¿Por qué? Porque nunca el precio rompió, ya que siempre fue con mecha y se fue transfiriendo mecha, 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 hasta que el precio llegó y todavía no ha roto. Entonces seguimos estando como bajista y esta era mi estructura principal. Por eso desde ese día del viernes dijimos que el precio, la caída iba a ser mucho, o la probabilidad de que siguiera bajando era mayor porque estábamos bajistas. Bien, entonces, hoy vamos a ver un tema sobre los impulsos y los retrocesos, sí, cómo lo vamos a marcar de una manera más simple, porque hay muchas personas que dicen que aquí no hay un cierre de rango, sí, pero no saben el por qué, porque se enfocan en que el cierre de rango tiene que ser luego una vela o un swing high o un swing low, y eso no es así. Para el cierre de rango tú no necesitas ni swing high, ni swing low, ni nada por el estilo, ¿bien? ¿Qué es lo que necesitas tú? Que esto sea un retroceso válido, ¿bien? ¿Y cómo vamos a ver nosotros que esto es un retroceso válido?
quiero que ustedes presten atención bastante a esto que es bastante importante y vamos a irnos con lo básico, ¿sí? Primero, entender qué cuál es el proceso de una vela. Sí, esto es algo súper básico que todos deberían de saber, sí, pero entonces creo que hay muchas personas que todavía no saben identificar esto. ¿Cómo es el proceso de una vela o qué tiene una vela? Una vela, el proceso de una vela, la vela tiene una apertura, sí, tiene un mínimo, ¿cierto? Apertura, mínimo, tiene un máximo y tiene un cierre. Esto en el caso de una vela alcista. Máximo, porque las velas alcistas cierran por encima y las velas bajistas cierran por debajo. O sea, lo mismo, pero al contrario. Cierre. ¿Sí? Entonces, vamos a agarrar esto, ponerlo acá, ponerlo rojo como si fuera una vela bajista. Ok. Fíjense que la vela bajista al revés tiene el cierre abajo, tiene la apertura arriba y ya lo demás sí es igual, el máximo y el mínimo. Bien, esos son vamos a borrar esto que está acá. Estos son los 4 componentes, ¿sí? Que debe tener una vela o son las 4 cosas básicas que ustedes tienen que entender, que es la vela apertura aquí, la vela te crea un mínimo, te crea un máximo y cierra la vela. Bien, eso es bastante simple. Ahora, ¿para qué nos va a servir entender esto? Si tú entiendes cómo funciona una vela, vas a entender cómo funciona un retroceso válido. Bien, si nosotros hacemos esto, sí, quiero que presten atención. Fíjense que yo había marcado el viernes el retroceso válido acá o el cierre de rango acá y ni siquiera estaba ahí. Sí, analizando, pues, después fue que me di cuenta y miren cómo se analiza. Aquí abre la vela. Pensemos acá, aquí abre esta vela, me crea un máximo, me crea un mínimo y la vela me cierra aquí. ¿Cierto? Vamos a poner esto de otro color, azul. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí tengo mi high o mi alto, vamos a ponerle aquí, pero después lo cambiamos aquí, ponerle un high. Aquí tenemos el high de esa vela y aquí tenemos el low de esta vela. Inferior. Tenemos el low de esa vela. Bien. Ahora, la siguiente vela que es la blanca. Fíjate, apertura aquí, como es una vela alcista, ¿qué hace? Te crea primero el mínimo, te crea el máximo y cierra aquí. Ahí cerró esa vela. Entonces, ¿qué nos vamos a dar de cuenta nosotros? Bueno, mira, esta vela blanca rompió el mínimo de esta vela grande, pero no rompió el máximo. Entonces, mira, aquí tenemos un nuevo mínimo y tenemos un nuevo high, un nuevo máximo. ¿Sí? O sea, fíjense, como con algo tan simple, ustedes van a poder identificar la cosa, siempre siguiéndole la lógica y entendiendo lo que hace cada vela. Ahora, la siguiente que es una vela bajista. ¿Qué hace la vela bajista? Bueno, mira, la vela bajista, como es bajista, primero te creo el alto, ¿sí? Te creo el bajo, hizo un bajo más bajo y cerro aquí. ¿Qué hizo esta vela bajista? Tomó la liquidez por encima del alto anterior y creó un nuevo bajo. O sea que este va a ser nuestro último alto y este va a ser nuestro último bajo. Entonces fíjense que aquí ya tenemos un impulso hasta acá, que viene siendo un impulso hasta la blanca, y tenemos un retroceso acá, que viene siendo el retroceso aquí. ¿Sí ven? Porque el precio tomó liquidez por encima del alto anterior y tenemos un retroceso válido. Bien. Ahora, fíjense, porque yo les digo que a este no era el cierre de rango, porque después analizando me di cuenta de otra cosa. Seguimos. Vela, crea un alto la siguiente vela, crea un nuevo bajo y aquí está el cierre. Ok, perfecto. Ahí está el cierre. Tenemos nuevo low, nuevo high. O sea, miren cómo desmenuzamos solamente esta parte para entenderlo solamente con el concepto de
cómo se mueve una vela. Fíjense lo importantísimo que es esto. Ahora, la siguiente vela, la que sigue, que hizo la vela, es una vela bajista. Primero que hizo, miren, creó un alto, ¿sí? O sea, porque pasó por más alto que el anterior, creó un alto, creó un bajo y ahí cerró la vela. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una toma de liquidez por encima de la zona y creó un nuevo bajo. Tenemos un nuevo low, tenemos un nuevo high. Entonces, fíjense cómo se va moviendo esto. Miren, impulso hasta acá, retroceso aquí, impulso hasta acá, retroceso aquí. Fíjense, impulso hasta acá, retroceso aquí, impulso hasta esta negra, porque esta le pasa por encima y aquí crea un nuevo bajo. ¿Sí ven? Que es la vela blanca. ¿Cómo empieza la vela blanca? La vela blanca primero empieza abajo, porque es alcista, ¿sí? Crea el nuevo bajo y después que rompe el alto para cerrar. Entonces, ¿dónde hubo mi cierre de rango? Pues mi cierre de rango, entendiendo cómo se mueven los retrocesos, porque aquí este fue el último impulso, ponerlo rojo acá. ¿Dónde hubo mi cierre de rango? Pues mi cierre de rango estuvo aquí. Imagínense que hasta yo mismo pues me equivoqué ese día, ¿ven? Porque obviamente pues en el momento del análisis uno tiene que ser muy detallista. No es lo mismo analizarlo en el momento que analizarlo con calma. Entonces, ahí es donde hubo el cierre de rango, ¿sí ven? ¿Y por qué? Ahí les acabo de explicar la lógica de esto. No me deja borrar. Esto no sé si esto es así. ¿Por qué? Ahí tienen el cierre de rango, porque aquí tienes un impulso y aquí tienes un retroceso. Entonces, fíjense, ¿dónde está la toma de liquidez? Toma de liquidez está aquí en esta vela, ¿sí? ¿Dónde está el rompimiento? Aquí cuando el precio pasa por encima. Toma de liquidez, rompe, ahí te creas tu bajo válido. Y tú dices, bueno, pero ¿cómo sabes eh, que eso está ahí? Para eso tú tienes que entender cómo se mueve una vela. ¿Por qué? Porque si yo me bajo una temporalidad, como 5 minutos, mire la claridad, ahí tienes toma de liquidez y el rompimiento. Ahí tienes toma de liquidez y el rompimiento. Fíjate que el rompimiento es acá, me equivoqué, en la siguiente vela. En esta vela es el rompimiento. Al yo bajarme a 5 minutos, mira, no tienes toma de liquidez aquí y aquí es el rompimiento para el cierre de rango. Si me bajo a 3 minutos, no tienes la toma de liquidez y el rompimiento acá. Si me bajo en 1 minuto, no tienes la toma de liquidez y el rompimiento acá. Pues sí, exactamente. Entonces, por eso es que tienes el retroceso válido en esa zona y por eso ahí es tu cierre de rango. ¿Sí? Entendiendo cómo se mueve la vela, entendiendo cómo nosotros vamos a poder definir dónde hay un retroceso válido solamente con entender lo que hace cada vela. Entonces, obviamente, las personas que no saben esto, pues, y están acostumbradas a ver el cierre de rango con un swing high, un swing low, pues no van a marcar esto un cierre de rango jamás. ¿Por qué? Porque, como les digo, ya están acostumbrados a otra metodología. Y no quiere decir que esté mal, puede ser que, o sea, les funciona. Pero entonces nosotros acá nos enfocamos a ver más el detalle de cada cosa y saber el porqué de cada cosa y encontrarle la lógica del porqué. ¿Sí? Porque aquí nosotros tenemos un impulso hasta acá, un retroceso, ya que esto toma liquidez por encima de esto, retroceso, nuevo impulso, nuevo retroceso, nuevo impulso. Que si yo lo marco, vamos a marcarlo con una vela, mire, impulso hasta acá, retroceso aquí, impulso hasta acá, retroceso aquí, nuevo impulso. Si yo lo marco y me doy una temporalidad más baja, fíjense, no lo tienen ahí clarito, impulso hasta acá, retroceso aquí, impulso hasta acá, retroceso aquí, impulso. Lo tienen clarito. Lo que pasa es que tienes que tener la visualización, ¿sí? De verlo muchísimo mejor. En gráfico de línea, dice que sin gráfico de línea se puede ver mejor. Probablemente, pero te puedes confundir más, ¿sí? Es mejor verlo en velas y ir afinando el ojo, pero sí se puede ver, porque prácticamente esto es como si fuera un gráfico en línea, ¿sí? Pero entonces era para que ustedes entendieran por qué el cierre de rango va ahí en esa zona, ¿ok? Y por qué eso es un retroceso válido. Vamos a borrar esto ahora.
por qué son un retroceso válido y cómo marcamos nosotros los retrocesos válidos. Bien, entonces fíjense, por eso es que ahí hubo un cierre de rango, ¿sí? Y después el precio creó un nuevo bajo, tenemos un BOS y el precio respetó el extremo, o sea, tomó la liquidez por el alto y ahí está respetando. Bien, ahora, otro tema que preguntaron que por qué yo no actualizo cuando el precio va alcista, cuando hay un chop, yo no actualizo el alto, ¿sí? Ahora, yo quiero que ustedes me pregunten, que ustedes, o sea, si yo pongo, porque la mayoría de las personas dicen que, bueno, aquello impulso de retroceso y este fue el que rompió, entonces este sería mi alto, ¿sí? Ahora, yo les pregunto algo, voy a quitar esto acá. ¿Qué está mal aquí en este pedazo? ¿Qué está mal? ¿Qué está mal ahí? ¿Sí? Pues, ¿cómo tú vas a tener dos altos y un solo bajo? No tiene sentido. Jamás en la vida vas a tener dos altos y un bajo. Jamás. Entonces, ¿cómo yo voy a actualizar? O sea, ¿cómo yo voy a actualizar aquí mi alto? ¿Sí? Y voy a tener dos altos. O sea, ¿cómo tú gráficamente vas a, si yo vengo de aquí, cómo tú gráficamente vas a poder marcar así dos altos y después el bajo? Jamás, eso no se puede hacer, ¿sí? Eso no se puede hacer. Entonces, si a este fue mi último alto, este fue mi último bajo, este fue mi último alto, cuando el precio rompe, o sea, yo tengo que esperar que rompa, ¿para qué? Para buscar el bajo, porque ya el alto ya lo tengo, solo tengo que buscar es el bajo. Por eso es que yo no voy a poder actualizar esto como un alto, ¿sí? Como un siguiente alto, porque es que gráficamente no lo puedo hacer. Tú nunca vas a poder tener dos altos y un solo bajo. O sea, eso no tiene sentido. Como hay otros que decían, bueno, si me hace el chop a la alza, ¿por qué no marco este como bajo? Lo mismo, ¿cómo voy a tener un bajo y dos bajos y un solo alto? No se puede. Ya tu bajo ya está hecho. O sea, tú lo que tienes que buscar es, después que el precio rompa, el alto. Y en el caso contrario, lo mismo, ya tu alto está hecho, porque ya tomó liquidez. Ahora, después que rompa, tú tienes que buscar es el bajo. Bien, o sea, tú no vas a actualizarme el alto porque a partir de aquí fue que hizo el rompimiento, yo voy a actualizar esto al alto. No, eso está mal. O sea, piénsenlo un poquito. ¿Cómo van a tener dos altos y van a tener un solo bajo? Estructuralmente eso está mal. Tú no vas a poder tener dos altos y un solo bajo. Entonces, cuando tú tienes el alto, tú lo que tienes que buscar es el bajo. Y lo mismo al revés, si tú tienes el bajo, pues lo que tengo que buscar es el alto. Yo no tengo que estar actualizando más bajos ni más altos cuando el precio rompa. No. Bien, solamente lo que tiene que definir usted es, bueno, ya creo el alto, ya creo el bajo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, espero que el precio vuelva y rompa. ¿Sí? Se demoró. Vuelve y rompa. Y en el momento que rompe, ahí se actualizó el alto. Porque si ustedes ven esto, impulso, retroceso, impulso, rompimiento a la baja, aquí hay un retroceso y un nuevo impulso. Gráficamente sí tiene sentido esto, ¿sí? Pero si ustedes me marcan dos saltos acá porque este fue el que rompió, ya ahí todo está mal. Entonces quería aclarar esa dudita sobre eso. ¿Por qué? Porque es que muchos comentarios en YouTube, sí, no, el cierre de rango no tiene que ser un chop. Es que la gente, y ya lo he dicho en muchos videos, una cosa el cierre de rango y otra cosa el chop. El chop no tiene nada que ver con... ¿Con qué? El chop no tiene nada que ver con el cierre de rango. El cierre de rango es que tu bajo haya tomado liquidez, ¿sí? De un retroceso válido, que el retroceso válido obviamente ya es una zona que tomó liquidez de velas anteriores, entonces ahí es donde va a ocurrir tu cierre de rango. Bien, ahora, espero que claro por ahí. Quiero que activen suban la manita las personas que quieran aclarar sus dudas y yo le activo el audio. Sergio, ahí te va a dar para que actives el audio. Ya, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Muy bien, tú. Bien, bien, gracias, Jan. Entonces, resumiendo eso, podemos decir que me puedo bajar a una temporalidad menor para corroborar que el retroceso es válido, ¿verdad?
Sí, tengo Eh, una estructura, digamos que estoy llegando a un cierre de rango, pero tengo muchas meches. fíjate, algo que esa pregunta es bastante interesante porque siempre las personas me preguntan de que yo estoy marcando mi estructura en 15 y puedo ver el cierre de rango en 5 minutos. No. O sea, tú tienes que ver el cierre de rango en la misma temporalidad que lo estás marcando. ¿Por qué? Porque muchas veces puedes ver, sí, que en 15 minutos no hay un cierre de rango, pero en 5 minutos sí. Entonces, tienes que ver sí o sí en 15 el cierre de rango. Y ¿Sí? el cierre sí, pero digamos que a mí me ha pasado, y por eso me surge la pregunta, y es que estoy, digamos que marcando en 15 minutos, pero no veo claro el alto y el bajo, donde me hace un retroceso válido para poder decir, visto, acá me hace nada. Bueno, entonces lo que hago es irme a 5 y digo, bueno, sí, acá está muy claro y muy evidente el retroceso que está haciendo en 5. Entonces mi pregunta es, ¿puedo hacer eso, irme a una temporalidad menor para llevarme una idea de que en 15 minutos sí posiblemente me está haciendo un retroceso, ¿vale? Sí, puedes guiarte, más no 5 minutos te va a dar la certeza que se va a cerrar en 15. Sí, Entonces, exacto. Y te, simplemente es te, para te- validar que está haciendo sí es, retroceso. exacto, te puedes guiar, pero igual siempre tienes que estar pendiente en 15 que en 15 sí exista el retroceso válido. Porque es que por eso te digo, en 5 se puede haber un retroceso válido, pero en 15 puede ser que no haya un retroceso válido. ¿Bien? Ok, y digamos que ese ejemplo que usted acabó de hacer con el tema de las mechas, si, bueno, del retroceso válido, ¿no? Si eso llegara a pasar después de una mecha o de una vela grande, si llega a pasar dentro del cuerpo de una vela grande, ahí no sería válido, ¿cierto? Eso No, simplemente no le podemos cuidar. exactamente, no sería válido porque todo se encuentra dentro de una vela. Sí es. Y toda esta explicación aplica obviamente para todas las temporalidades. Todas las temporalidades, todos los pares, todo. Vale, perfecto. Eso era todo, ya. Vale, con gusto. Ahí Daniel solicita ver el Piero Lavi. Cuéntame, Daniel. Bien, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buen día todavía. Desde acá, igual te saludo. Gracias por todos esos videos de valores de alto valor, que de verdad que es un gusto seguirte en las redes sociales. Bueno, mi pregunta, o más allá de mi pregunta, es como que un consejo. Te cuento que yo estoy ya casi por una cuenta de fondeo, pero entre las políticas está de que tú tienes que meter órdenes pendientes. Y lo mío básicamente es mucho seguir lo que tú haces, pero casi yo no entro por confirmaciones, sino por riesgo. Ujú. Y siempre busco los puntos de liquidez y veo una microestructura, claro, obviamente en un minuto, por el rango de beneficio que me puede dar en este momento. Yo en uno de los videos tuyos yo vi que efectivamente a veces hay que obviamente entrar a riesgo, pero con lotaje mínimo. ¿Cómo puedo hacer yo para, en este caso, en el caso que yo voy a entrar a una cuenta de fondeo, tratar de poner una orden con una confirmación rápida? No sé si me entendiste la pregunta. Sí, sí. Eh, es complicado porque es que todo va a depender. O sea, no te puedo decir cómo. Yo generalmente entro por el mercado. Ujú. Sí, es que sería siempre lo ideal tratar de entrar por mercado para ver cómo llega el precio a la zona. Pero si te toca dejar una entrada programada, ¿sí? Pues porque son las políticas que tiene tu empresa de fondeo, ya ahí toca que, o sea, busques diferentes formas de entrada. Entradas por liquidez, después que el precio toma liquidez y esperar que regrese a tocar la zona de liquidez nuevamente y ahí dejar la entrada programada. O sea, es que es complicado que te explique porque es que va a depender de, es que hay muchas formas, o sea, muchos tipos de entradas, muchas formas y obviamente es complicado que te explique porque no sé qué metodología, o bueno, si vas siguiendo la metodología que yo estoy explicando en YouTube, pues todavía no he hablado sobre entrada, posiblemente tengamos un video sobre entrada y posiblemente pues pueda en ese video explicarte o poner un tipo de entrada para ejecución directa o un tipo de entrada para dejar programada. Pero la entrada más común es cuando el precio te llegue a una zona de high time frame, una zona, por ejemplo, de un order block de 15 minutos, esperar que el precio toque la zona, ¿sí? Te haga el rompimiento, el choke de entrada, ¿sí? Ah, te haga el rompimiento o el shock de entrada, esperar que el precio rompa. Y cuando el precio rompe, pues ya aquí él te va a estar dejando tu order block, tu zona de valor de un minuto.
Lo que tienes que ver es qué tanta o qué suficiente liquidez tiene para que ya ahí tú puedas dejar tu entrada programada después de que el precio llegue a 1 minuto. ¿Sí? Ahí dejas tu sell limit y espera que el precio, no sé, te cree liquidez o algo, toque la zona y te dé la entrada. ¿Bien? O sea, esa sería una manera de buscar una entrada programada esperando una confirmación en 1 minuto. Puedes esperar la confirmación en 1 minuto, pero igual puedes entrar con un sell limit dejando programada la entrada. ¿Bien? Entonces, como te digo, hay muchas formas de entrar. Es un tema que es bastante amplio, que respondértelo en un momentico creo que se me hace complicado. Bien. Bueno, listo, ya, gracias igual por abrirme un poco más la mente. Pero lo que pasa es que yo, cuando espero las dichosas confirmaciones, créeme que más del 70% me deja plantado con la bendita confirmación. Claro, sí. Y Es que cuando entro por riesgo, me ha funcionado mejor. Es que lo que pasa es que por eso te digo, hay diferentes tipos de entradas por confirmación. Entonces, de acuerdo a lo que el precio te está haciendo, tú tienes que buscar una manera de entrar diferente. Por eso es que siempre la mayoría se queda. ¿Por qué? Porque espera siempre el order block, espera siempre el short y espera que regrese al order block otra vez. Y eso no va a pasar todo el tiempo. Porque si pasara, todo el mundo fuera millonario. ¿Por qué? Porque es que siempre se cumple el trade y eso no va a pasar. Va a haber momentos que el precio va a llegar antes y no va a llegar al order block, va a llegar a otra zona o solamente va a tomar liquidez así y se fue y ni siquiera llegó. Entonces, hay muchas formas. Por eso te digo que es un tema muy amplio porque es que hay que analizar dependiendo cómo llegue el precio a la zona. O sea, son muchos aspectos. ¿Bien? Listo, gracias y pendiente con tus redes. Vale, hermano. Un gusto. Brenda. Vamos a ver, Brenda. Ya ahí te di para solicitar activar el audio, Brenda. ¿Qué tal, Jean? Buen día. ¿Cómo sabes? Sí, sí, te escucho. ¿Qué tal? Dime, Mi duda justamente es en retroceso de vela por vela, pero cuando hay una vela grande, por ejemplo, adelante y adelante. fíjate, mira, No sé si la pregunta. sí, sí, yo te entiendo. Eh, Aquí ya te expliqué, ¿sí? Cómo tú defines un retroceso válido, ¿bien? Este, fíjate, ¿qué pasa si tengo esto? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a empezar que salga así. Pin, pin. Ponte que salga aquí y termine ahí. Tú tienes acá el high de la vela grande que está incluyendo todo y el low de esa vela. Ahora, vamos a poner aquí low inferior. Ok. Ahora, como todo, o sea, todo lo que pase adentro, porque fíjate, yo puedo tener esto aquí, mira, un nuevo high, tin, tin, tin. Yo puedo tener aquí un nuevo high y un nuevo low, pero estos en sí no cuentan porque están dentro del que está de la vela grande. Tú vas a poder ver que el precio le tome liquidez por encima de esto, así, y cierre. Entonces tú vas a decir, bueno, aquí como tomó liquidez, aquí tengo ya un retroceso válido, pero no es así. ¿Por qué? Porque se encuentra, como te digo, dentro de este high y este low. O sea, el precio tiene que salir o sacar liquidez a la vela grande para que pueda ser válido. Mientras no, pues todo lo que se encuentra adentro no va a ser válido. Bien, Ok. O sea, ahí más atrás creo que hay un ejemplo. No sé si lo puedes marcar un poco más atrás. Ahí en el gráfico, ¿dónde? más Más atrás. ahí, el alto y el bajo. No sé, no te lo puedo marcar porque Exacto, aquí lo tienes, mira. esa vela grande blanca. Abarca todo. Entonces, como abarca todo, pues a pesar de que esta blanca le haya tomado a la negra, pues no sirve, porque necesitaríamos de que esto haya hecho esto. Que esta blanca le haya tomado a la blanca grande y no lo hizo. Ah, ¿Es? ok, ok. Entonces todo esto va a ser un solo impulso hasta acá. Retroceso, nuevo impulso. ¿Ches?
porque aquí nadie le tomó liquidez a ninguna. ¿Bien? En la siguiente sí, porque es la vena blanca quien le toma la liquidez. Ajá, exacto. O sea, la negra le toma a la blanca y la blanca le toma a la negra. Bien, bárbaro, gracias. Vale, con gusto. Listo. Bueno, muchachos, espero que hayan aprendido algo nuevo hoy y hayan aclarado esas dudas que tenían sobre el por qué no se actualiza el alto, ¿sí? Siempre, como les digo, siendo objetivo, buscando la lógica del precio y entendiendo el porqué de las cosas, bien, y eso les va a ayudar a ustedes a entender y aprender bastante, bien. Entonces, espero que tengan un feliz día y nos vemos en una siguiente clase.